sino como algo que une al grupo, que les dice, oye, mejor juntitos, oye, mejor estamos los unos con los otros, que no puede pasar tal cosa. No confíes en desconocidos. No confíes en desconocidos. Y es como también pensamos solo en el terror como algo que nos preocupa, algo que nos da miedo, pero también en cierta forma, por lo menos yo lo veo así, es algo que de alguna u otra manera nos ayuda a formarnos como grupo. Y a echar de, oye, le tenemos que tener miedo a esto, le tenemos que tener miedo a lo otro. También no deja de ser una forma de transmitir no solo valores y principios, sino información. Porque lo que antes era una leyenda, antes era, oye, mira, que es que en este sitio, en tal parte, me está pasando tal cosa. Después se queda eso, se queda como leyenda, se queda como historia, pero realmente en algún momento todo tiene una base. Entonces también es una forma de transmitir, porque ahora tenemos redes, tenemos móviles, tenemos Facebook, tenemos televisión, tenemos información para aburrir, pero en ese momento lo que tenían era juglares, gente que contaban tal, y eso también no deja de ser una forma de Mantenían vivas mantenernos... las leyendas. Sí. Sí. Bueno, de hecho, sabéis que la literatura de terror se consideraba literatura del pueblo, de baja clase, y normalmente se le daba mucho bombo cuando había una situación política o económica o sanitaria grave y pues, los reyes en esa época, los nobles y todo eso, intentaban hacer que el pueblo pues, estuviera distraído de esa manera. Oye, pues la gente a lo mejor no se va a dar cuenta de que estamos robando o de que estamos cortando las cabezas de los que guillotinando a la gente que está en contra nuestra. Si piensan que viene el coco, si piensan que hay tal monstruo, si piensan que hay un asesino que viene el ese. Y ahí, a lo largo de la historia, se ha demostrado que normalmente los picos de más demanda también y de más proliferación de libros de terror es cuando peor ha habido el país. La crisis de 2008, en la crisis de COVID también, y eso es algo que se lleva viendo pues, durante muchísimos años. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo no lo había planteado nunca hasta que me enteré. Hombre, muchas veces digo, si la situación es de miedo, también ya no solo para la persona que lee, que también le ayuda mucho a elaborar los miedos que está teniendo, o incluso decir, ostras, digo, es que yo estoy pensando exactamente igual o me siento así, también ayuda mucho a que la persona como que no se sienta sola en un miedo común, ¿no? Pero es que aparte, la persona que escribe, entiendo que también es una forma como de descargar sus miedos, de expresar en voz alta cómo se está sintiendo, eso también ayuda. Entonces, normal que muchas veces cuando se está en periodos de crisis es como una forma de decir, bueno, me siento así, esto está aquí, tiene esta forma y dentro de lo que cabe es una forma de elaborar y decir, va a tener este final, esta persona va a morir así, tiene este sentido y entonces no deja de favorecer que la persona también vaya como expresando un poco. Quien escribe encuentra sus respuestas y quien lo lee también, entonces no me extraña que haya esos picos. De hecho, eso quería preguntar porque aquí no la conocéis, pero Ana es psicóloga y a nosotras siempre nos da una visión totalmente diferente cuando hablamos de los libros de terror, pues digamos de esa visión del criminal o de lo que nos genera el psicópata, tú lo has dicho, que lo he oído ahí bajito. Y quería preguntarte, desde tu visión de psicóloga, ¿por qué nos fascina tanto el terror? ¿Por qué absorbe de esa manera? Es que hay gente que lo dice, o sea, que están enganchados al terror. A ver, respuestas generales muchas veces no se pueden dar porque realmente después cada uno tiene su propia historia. Esa es la Ana psicóloga, ¿no? Sí. Claro, porque es que después a cada uno le engancha el terror por una razón determinada. ¿Sabes? Hay gente que es que realmente le genera tal excitación física de pasa esto y ahora voy a mirar esto y voy a mirar lo otro que realmente hace que esa adrenalina le enganche. Hay personas que, por ejemplo, a mí me engancha el terror porque veo tanta realidad que prefiero ver coches volando. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué nos engancha el terror? Pues porque nos genera muchas cosas que las situaciones normales y diarias no nos generan. Un drama histórico pues, nos puede mover otras cosas, pero todo el mundo sabemos más o menos cómo empieza y cómo termina. ¿Sabes? Entonces, pero una novela de terror que no sabes cuál es la motivación de la persona, que no sabe dónde aparece el fantasma, que no sabe, eso te genera un estado de alerta que incluso cuando terminas de leerlo el cuerpo te hace ¡fum! Te calmas y eso también engancha. Esa sensación de calma de después de la activación también es una cosa que también engancha bastante, ¿eh? O sea, que hay un componente físico realmente ahí. Puede haberlo. Vale. Chicos, ¿alguna opinión?
A ver, yo en mi caso el enganche del terror, por ejemplo, lo veo más, estoy completamente de acuerdo con Ana, pero sí que es verdad que en mi caso en concreto lo veo más como que el terror, por lo menos para mí, siempre me hace ver que la realidad supera la ficción. Entonces es como una forma de echar mis propios miedos, que son más reales, son más tangibles, ¿no? Y en ese caso es como que, por un lado, empatizo, por un lado, no me siento tan diferente en algunos casos, ¿no? Y aparte es como que me hace tener quizás menos miedo. O sea, yo para mí el terror es como una vía de escape al final de la vida real. Y yo creo que, como decías antes un poco también, ¿no? El tema del terror al final no deja de ser una emoción como cualquier otra de las que tenemos y es una emoción para mi gusto creo que necesaria. Muchas veces lo hemos hablado en el club, que hablamos de emociones positivas y negativas y yo en este caso no creo que haya emociones negativas, hay emociones más desagradables, incómodas, etcétera, pero creo que sí que es verdad que engancha, que es una emoción que engancha, que te hace sentirte incómoda, que te hace no estar a gusto, estar con esa ansiedad o con esa adrenalina que vas soltando, pero yo creo realmente que sí que engancha, que al final es como que te hace salir un poco de esa vida real y de esos problemas reales que tenemos todos y que quizás muchas veces nos dan mucho más miedo que cualquier relato o historia de terror que podamos leer. Marta. Yo creo que voy a tirar por algo un poco más turbio, no sé, a lo mejor yo soy rara, pero yo he visto en el terror, en las películas de miedo, algo estético. Es decir, tú ves una película de terror algunas veces y me ha pasado a mí de películas o series decir, esto es bonito en el sentido de que te lo pintan con la música, cómo lo ponen visualmente, la escenografía, cómo te describen escenas en los libros, tú dices, esto es se ve visualmente atractivo o tú te lo imaginas de una manera que tú dices, tu imaginación te está jugando un poco contigo porque te está haciendo disfrutar algo que técnicamente está mal o que técnicamente se debería de ver mal. Entonces, a mí es una cosa que me llama mucho la atención porque en cuanto salen pues, documentales o libros, por ejemplo, hace nada ha habido una trifulca con una editorial porque iba a sacar un libro en el que un autor confesaba el crimen que no había confesado nunca, entonces vamos, que el libro se llama El odio y va de un señor que mató a sus hijos hace un montón de años. Entonces ha habido una trifulca con eso porque sabían que el libro iba a vender. El libro, al final tengo entendido que no ha ido para adelante, pero a mí me llama muchísimo la atención porque digo, como este libro salga para adelante, va a ser un top ventas. Va a ser un top ventas porque la gente pues le llama la atención por, vete tú a saber qué razón, querer leer este libro. Y nadie te impide que tú seas fan de los libros de miedo o del terror o que te estén contando cómo están destripando a uno. No te lo impide nadie, eso no está prohibido. Entonces, mientras que no lo esté, pues... No olvidemos que un bestseller es que se ha vendido mucho. Que la gente durante durante una época en España se pensaban que era un premio o que era sinónimo. Bueno, no. O sea, al final, y el morbo, yo creo que en ese sentido el morbo genera muchas ventas. Y en publicidad hay un dicho, que yo soy publicista, que dicen, no importa que hablen mientras que hablen. Y creo que aquí muchas veces hay editoriales que en ese sentido aprovechan y dicen, es que lo voy a vender. Pues sí, voy a tener 500 críticas malas, pero voy a tener 1000 buenas. Totalmente. Y hacen ese balance. Y creo que no todo vale, pero es verdad que hubiera sido un top ventas en ese sentido. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, Enci, ¿a ti por qué te gusta el terror? A mí, sobre todo, yo prefiero el terror, no solamente porque la adrenalina que causa decir, pero ahora qué va a pasar. También a veces prefiero mucho los libros que dan como una crítica a la sociedad, pero de una manera muy realista. Por ponerte un caso, un asesinato que ha pasado de verdad, pues escribirlo en un libro, o algo así. El true crime, que ahora mismo está tan de moda, que es asesinatos reales. Y es sobre todo porque no hay mayor monstruo que el ser humano y todo el mundo sabe que si tú lees una historia que has visto, digo, este ser humano ha sido capaz de hacerle esto a otra persona, como que te va a dar más impacto de decir, hostias, un poco flipante, era un poco loco.
Me acabáis de dar pie porque voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se nota que eres de Villaverde? Que me has dado pie aquí directamente, muy bien. ¿Qué tipo de terror preferís? Porque yo, por ejemplo, vosotros lo sabéis, yo no. Yo diferencio del terror que me encanta y el terror que me da más miedo, que no tiene por qué ser el mismo. Yo soy incapaz de leer nada sobre payasos, porque es una fobia que tengo desde pequeña. No es simplemente que no me gusten, es que yo, me paralizo. O sea, a ese nivel hemos llegado. Ahora de adulta lo llevo un poquito mejor, porque al final trabajo en eventos y hay veces que te encuentras payasos, pero no lo llevo muy mal, no lo llevo muy bien. Pero es verdad que, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta leer de terror es el tema paranormal. Y si tiene muñecas o marionetas y todo eso, mira que eso me da mal rollo, pero disfruto leyéndolo. Entonces, ¿cuál es vuestro terror favorito? A ver, es una pregunta bastante difícil teniendo en cuenta en la mesa que estamos sentadas, que yo creo que nos gusta, nos lo comemos todo, ¿no? Como suele pasar en el club que tenemos, la verdad. Pero yo te diría que el terror paranormal a mí me llama mucho. El terror psicológico, quizá. Y en mi caso también te diría, o sea, bueno, en el club no es ningún secreto que me encanta Stephen King, no lo puedo evitar. Y realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enzo hace un segundo, que realmente a mí lo que más miedo me hace pasar es lo malos que llegamos a ser los humanos. Lo hemos hablado muchas veces en el club, que muchos de los libros que hemos leído de Stephen King y tal, o de cualquier otro escritor o escritora, sí que es verdad que con lo que paso más miedo realmente no es, no sé, el caso que has dicho tú de los payasos. Yo, por ejemplo, cuando leí It, yo no pasé miedo realmente con el payaso, la criatura, el ente que había. A mí me daba mucho más miedo los vecinos de ese pueblo y las cosas tan crueles y tan duras que le hacían a los personajes del libro. O sea, el padre de la chica, o sea, yo lo pasé realmente mal leyendo esos párrafos y esos pasajes del libro. Y yo creo que esa parte real me da bastante miedo, el qué podemos llegar a hacer los seres humanos. A mí, por ejemplo, aparte de... Yo me acuerdo cuando hemos estado leyendo Hex o Eco, que el miedo, ¿cómo era? El miedo a la normalidad. Es decir, el que haya cosas que son realmente terroríficas y se vean como súper normal, como súper habitual, es un tipo de terror que yo no había tenido nunca en cuenta, pero que realmente me llama muchísimo la atención, como los procesos que se dan, cómo termina una persona total y absolutamente normal, cómo termina tan degradada que ha pasado aquí. Ese tipo de terror reconozco que ya te lo estoy descubriendo ahora y me está enganchando mucho. Pero yo he sido siempre muy de Lovecraft y muy de pulpito. Entonces... Damos contexto, Lovecraft, si lo conocéis, el autor de Hex y de Eco que estábamos hablando es Thomas Olde Flaubert, que es un autor holandés que al principio sacó su libro ambientado en Holanda y no funcionaba muy bien, y de repente lo saca en Estados Unidos, simplemente le cambia el nombre del pueblo y poco más, y es un éxito ahora mismo de ventas, y es un autor que plantea qué sucedería si en un pueblo, imaginaos aquí en Villaverde, hay una bruja, todo el mundo sabe que hay una bruja, pero se tiene tan normalizado que en la época actual pues tienen una aplicación para seguirla, para que los vecinos, cuando viene alguien de turista, pues la escondan de la manera posible. Y tiene una frase muy buena este autor que a mí me sorprendió, que dijo en una reunión que tuvimos con él en el club, que dice, es que los holandeses, si nos encontramos una bruja un día en la cocina, pues simplemente le ponemos un pañito y ya está. Y el resto del mundo eso no se ve. Y a mí me pareció raro. Y digo, no, cariño, raro es lo tuyo. Y lo de mí. Seamos sinceros, yo me encuentro una bruja en mi ente y lo mínimo que se me ocurre es que tapo. Le voy a poner pañito a mi abuela, ¿sabes? Ahí ya está. Con el bordado y todo. Claro, pues el bordado era así. O sea, teníamos una industria alrededor de tapar a esa señora y decía, digo, pero de verdad nadie se ha planteado que tienen una señora del siglo XVI dando vueltas. Claro, es un terror, ya os digo, contemporáneo. Y eso es muy interesante porque es muy realista, porque es verdad que hablamos mucho de casas encantadas, pues distintos clichés del terror, pero sí que es verdad que cuando de repente aparecen los móviles, la localización, el internet en todas sus bases, la inteligencia artificial, todo eso, vale, ¿cómo tiene cabida el terror ahí? Y eso me parece muy interesante porque es capaz de hacer un terror realista, por entenderlo de alguna manera. Un terror en el que nosotros nos podemos representar
perfectamente con la persona que está allí. No va a una casa perdida de las manos de Dios que todo el mundo sabe que está encantada, todo el mundo sabe que no debería entrar y entras. No. Puede ser Sí, tu como pueblo. que se aleja un poco de los clichés habituales Claro. del terror, que fue lo que me gustó una de las cosas que más Sí, me sí. gustó de este libro. Y que creo que es necesario, porque es verdad digo, que llevamos, que ahora mismo con los tiempos que corren, que eso, digo, que todo puede estar documentado, todo puede estar grabado, todo puede estar registrado. Sí. El tema de estoy en una mansión victoriana encantada ya queda como muy antiguo, o sea, ya entonces ir metiendo otros temas, adaptándose, la verdad es que a mí me parece muy interesante. Por cierto, luego voy a preguntaros, ¿en Villaverde tenéis alguna leyenda así? Truculenta. Es que Helves tiene... Yo soy de Helves y en Helves tienen una casa ahí... vamos, que todo el mundo del pueblo lo conoce, pero intentan como... ¿Qué tal? No lo cuentan al aire, sí. Al final te vas enterando porque tu vecino dice una cosa, no sé quién dice otra. Entonces, Wow. eso pensarlo para luego, ¿vale? Marta. Yo iba a volver a lo que ha estado comentando antes Raquel, al monstruo no monstruo, porque esto también lo hemos comentado nosotras. En el caso de Frankenstein, por ejemplo, yo es que vuelvo muchísimo a ese clásico porque es uno de mis clásicos favoritos y la primera vez que lo tuve que leer fue para la universidad, lectura obligatoria, que yo no soy de las pocas que no está en contra de las lecturas obligatorias. Y me impactó porque yo lloré con ese libro. Yo lloré con ese libro. ¿Cómo tú lloras? Yo quería entrar en ese libro y darle un abrazo al monstruo. Porque digo, qué mal lo pasé. Porque digo, todo el mundo aquí es malo menos el monstruo. Y con eso te pasa y que llegas a empatizar con ese libro y puede pasar con muchos otros en los que tú llegas a empatizar también por el punto de vista desde el que te cuenten la historia, que tú llegues a empatizar con el monstruo, con el asesino, por ejemplo, cuando hablamos de asesinos en serie. A mí, por ejemplo, me encanta la serie de Mentes Criminales. Me encanta, es una serie que se trata de La mente del asesino. del asesino. Y tú piensas que al final, en algún punto, puedes llegar a empatizar con ese asesino, empatizar, entenderlo y sentirte hasta mal por él. Y pues eso, que muchas veces el análisis va más allá de decir, ¿cómo justificas tú que te guste esto? ¿Cómo tú justificas que te guste este tipo de literatura, este tipo de género? Pues simplemente porque se va un poquito más allá de decir, esta persona es mala, ¿vale? Pero vamos a analizar por qué esta persona es mala, el contexto y todo un poco lo que lo rodea, y dejar de ver al monstruo como el monstruo que es, sino como una persona pues que la vida pues la ha llevado por esos caminos y pues eso, ir un poquito más allá. No habría historia si realmente no hubiese un trasfondo de ese personaje. De hecho, abro melón, ¿quién es el monstruo en Frankenstein? ¿El monstruo de Frankenstein o el doctor Frankenstein? Científico, totalmente. Los que lo habéis leído lo sabéis, o sea, que las adaptaciones que tenemos de Frankenstein no tienen nada que ver con el libro. En el libro Frankenstein nos encontramos un monstruo inteligente. Es un monstruo que no solo es inteligente, sino que reflexiona sobre la moralidad, sobre las decisiones de la vida, sobre su propia existencia y al final no es un niño que está aprendiendo, sino que tiene una velocidad de crecimiento mental abrumadora. Entonces, es que es verdad que luego en las adaptaciones cinematográficas eso Lo no... ponen como tonto. Lo ponen como tonto. Y no- Sí. Y lo llaman Frankie, que eso me vuelve a mí loca porque digo, no tiene nombre. Muchas veces, bueno, yo me estoy refiriendo a... O Frankenstein, o lo llaman Frankenstein, Claro, pero es Frankenstein. Frankenstein. Pues de los niños, las adaptaciones de niños, que yo alguna me ha llamado la atención, digo, el monstruo se llama Frankie. Pero que en la normal hay gente que piensa que el monstruo Frankenstein se llama Frankenstein y Frankenstein es el nombre del doctor. Porque de hecho, una de las esencias de ese libro es que le quita el único privilegio que tenemos todos los seres humanos cuando nacemos, que es que nos den nombre. Y el doctor, horrorizado, decide no darle el nombre. Y ahí empieza el auténtico drama realmente de la existencia del monstruo, que es que ni siquiera ese privilegio que todo el mundo tiene simplemente por el hecho de nacer, él lo tiene. Entonces Es que ahí... un nombre te define, Claro. o sea, te define, te identifica, Te da tu lugar. al te da tu final. lugar, te da tu identidad y te da por lo menos y te da la primera sensación de ser visto, Totalmente. de ser persona. Si tú no tienes nombre es que no eres nada. Claro. Entonces,
ya empezando ahí, ya vamos mal, ¿vale? Ya la base de la evolución de Frankenstein buena no... Totalmente. Sí, sí. No, y al final es lo que decías un poco, ¿no? Es al final el egocentrismo un poco de ese científico, ¿no? De, vale, te he creado, pero ahora te dejo ahí un lado, ¿no? Es como, bueno, has creado a este ser, lo has creado de esta forma y ahora te horrorizas, cuando encima es un ser indefenso al final, porque él no ha elegido estar ahí, o sea, al final ha venido al mundo de esa forma concreta porque lo ha creado el científico y ¿verdad? El feedback que el pobre encuentra muy agradable no es el pobre. No. Bueno, de hecho no tiene feedback el pobre, porque la gente lo ve y sale horrorizado. Entonces, Enzo, ¿tu terror favorito? No, es que tal cual no tengo un terror favorito porque lo voy a aceptar. Yo escribiré terror y a veces me gusta ver cosas de terror. Pero yo Sí, soy- porque escribes cosas chungas, Enzo. Es que yo he sido la profesora de escritura creativa de Enzo, entonces por eso os digo que escribe cosas chungas. Muy pero buenas. desde chico siempre he sido muy miedica y sigo siendo hoy en día súper miedica. Entonces tal cual no tengo como un terror tal cual favorito, sino que si algún día me pille muy bien de un modo, digo, pues bueno, pues me veo, yo qué sé, me veo un terror analógico o me leo algo un poco más clásico por el internet. Pero vamos, que sobre todo. Bueno, yo sigo sacando temas, pero si alguien me quiere interrumpir y estoy lanzando también al público, si queréis preguntar lo que sea, me lo decís, que yo ya estoy haciendo dobletes, ya estoy un poco espesa. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura de terror de este año? De este año, no del año pasado. ¡Guau! Para mí, Hex. Yo De te diría momento, lo Hex. mismo, quizás. Sí. Es que Hex ha sorprendido. Yo creo que en Nos ha general en el sorprendido. club nos ha sorprendido bastante. Y es verdad que tuvimos el privilegio, como ha dicho antes Susana, también de charlar con el escritor. Sí, fue de estas escenas surrealistas que te pasan, que tú crees que no pasan nunca en la vida. Pero yo anuncié que teníamos un club de lectura de terror del libro este del autor holandés y de repente a mí me llega un mensaje por redes sociales de este autor holandés con perfil verificado. Oye, he visto que vais a dar un club de lectura de mi libro. ¿Queréis que participe online? Y fue como Todo esto en inglés, claro. un señor holandés. Claro, escribí a la editorial porque dije, yo no sé si me están tomando el pelo o qué. Y la editorial, sí, que se lo mandamos por si acaso. Entonces, rápidamente llamamos a una traductora porque, claro, no todo el mundo habla el inglés y además yo decía, un señor holandés hablando inglés que puede hablar muy bien inglés ¿O no? o no. Y tuvimos ese privilegio de poder comentar con él. Y Y es que fue muy enriquecedor, porque claro, tú lees, no sé, antes creo que lo has estado comentando Horacio también, ¿no? Que tú lees el libro y tal, y parece, o cuando lo escribís, ¿no? Bueno, ha salido. Y a nosotros nos llega, a cada lector o lectora, ¿no? Nos llega no sé, unas sensaciones, unas emociones que nos crea o tal, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegas al club, ya de por sí es enriquecedor, porque encuentras las diferentes opiniones de cada una de las miembros y miembros del club. miembros Del club, y sí que es verdad que nos pasa eso, ¿no? Que nos enriquecemos entre nosotros, pero cuando encima tienes el privilegio de hablar con el autor y que te cuente anécdotas o eso, que te cuente que es normal en Holanda que le pongan una sabanita o un pañito al señor. los la bruja o el holandeses, fantasma, con perdón, ¿no? nunca han sido muy normales, ¿eh? O sea, yo el que salimos, que cuando salimos luego del club todos, yo creo que íbamos todos como flotando. O sea, era como, este señor, esto ha sido real. La verdad que Puede que no fuera real porque intentamos hacer una foto y al final no salió la foto, así que... Lo mismo era un ente que teníamos con nosotros, ¿verdad? Puede ser. Te digo, es que entre que la experiencia de que el mismo escritor se prestara a comentarnos tanto, a explicarnos, que además ayudaba mucho a entender lo que estábamos leyendo y demás, y que a eso a mí me parece un terror nuevo, que además yo me acuerdo la descripción que dábamos Ana y yo, esto es un accidente de coche que no queremos mirar, pero no podemos dejar de hacerlo. ¿Sabes? Yo digo, no quiero seguir, a ver otra página. A ver. Entonces a mí hace tiempo que no me enganchaba tanto un libro como para leerlo y no darme cuenta de que habían pasado horas. Entonces, para mí, mira que Grady Hendrix me ha dado grandes alegrías este año. Vale, creo mención de honor a Grady. Totalmente.
Porque Grady es diferente. Grady Hendrix, otro autor de terror contemporáneo que deberíais echarle un ojo. Muy Está recomendable. muy bien, muy bien, porque además una cosa parecida es el terror del vecino de al lado, ¿no? De cosas que parecen como muy normales y de repente dices, esto de normal tiene cero. Totalmente. Y describe muy bien a los personajes, llega un momento en el que dice, bueno, es que si yo soy esta persona, pues lo mismo hago igual, ¿eh? O sea, digo, vamos a darle una vuelta, que lo mismo yo esto termino, o, ostras, yo tengo una persona que actúa así. Entonces, tanto Grady como Thomas, en mi opinión, construyen los personajes muy bien. Estamos Y teniendo es que- otro boom del terror. Claro, digo, es que entiendes, claro, cuando te das cuenta que empiezas a entender, que empiezas a ver cosas, dices, bueno, yo a lo mejor no actuaría así, pero bueno, es que, quién sabe, te plantea dudas y sobre todo eso, digo, que ya no es el cliché de la casa encantada, ya no hace falta que te vayas a un sitio de hace 600 años donde se hace tal ritual de no sé qué. No, es que estás en tu casa tan tranquilamente y de repente pues tienes una señora al lado a la que tú le tapas con una sabanita. Es que lo de la semanita es tremendo, vamos. Sí, es que nos ha marcado a todas. Sí, totalmente. Esto que estáis diciendo últimamente pues me hace pensar, ¿no?, en algunas películas y por ejemplo, en Relatos Salvajes, donde precisamente experiencias cotidianas o cosas desvelan situaciones que llegan a lo máximo en cuanto a que la persona puede hacer las cosas más terribles que puedas imaginar. Totalmente. Se matan uno a otro y uno puede ser peor, ¿no?, por una trivialidad que no sé. Y cosas también que pone de manifiesto como hacer un poco de justicia, es el terror. El terror, para ser justicia, para mí es creo que es muy significativo. En la literatura, por ejemplo, hay muchas escenas donde comienza eso, como en el cine, que nos crean una gran expectación. El miedo es un aliciente, un ingrediente de primera mano, ¿no?, que te crea expectación y por lo tanto ya vas a tener una convocatoria. Y tú dices, por ejemplo, están asesinando a alguien, te pones, ahora mismo me viene a la memoria del último libro, uno de los religiosos precisamente, quién mató a Palomino, no sé qué, y comienza con cómo le mataron al personaje principal, que es bestial. Cuando tú estás leyendo eso, tú dices, madre mía, sientes ese miedo, no, es decir, cómo se puede cometer esta atrocidad. Pero después ya te va a desarrollar, quieres saber por qué ocurre eso. ¿No? Dicho este chico, ¿por qué ocurre este tipo de cosas? Ese querer saber por qué matan a una persona, cómo puede ocurrir, cómo ha ocurrido esto. Ese por qué que muchas veces queda enmascarado y no sabemos exactamente. Queremos trascender en ese sentido. Entonces, la novela, por ejemplo, después se va describiendo una situación histórica, social, que no la justifica, sino que la explica, que explica por qué ocurre ese tipo de cosas, que no se puede empezar a privar. Bueno, entonces, ese carácter, por un lado tienes lo terrible, pero por otro lado tienes el por qué ocurre, y siempre hay como una cosa de hacer justicia. Me acuerdo de la película de Tarantino, donde, ¿no?, de la forma más inusitada de hacer justicia, Totalmente. y de una forma súper original, o me estoy acordando de los relatos de Roald Dahl, del relato de lo inesperado, que me encanta, tipo Hitchcock, que Maravilloso. son maravillosos porque, claro, no es no sé, porque yo mucho terror así, por ejemplo, Stephen King apenas lo he leído, la verdad, ¿no? Pero, porque tengo pendiente, pero me gusta. Pues mejor que Stephen King es su hijo. Totalmente. Joe Hill. Joe Hill. Porque Owen King, Joe Hill decidió romper el apellido, pero últimamente está haciendo así, ¿eh? Novelas psicológicas, este tipo de cosas, pero bueno, es que hay que descubrir cosas y ver cómo va. Entonces, ¿no?, por cómo las cosas pueden ser terribles y no saben por dónde va a salir. O como hace la comunidad, ¿no?, la película de la comunidad. Guau, ¿Quiénes son los qué maravilla. monstruos? Son personas como nosotros no, pero eso está justificado en nuestra forma de cómo hemos aprendido la sociedad. Es decir, que si nosotros queremos que eso sea revierta, hay que cambiarlo. Entonces hay un mensaje, digamos, incluso educacional, a la gente, que es sutil, que se queda, ¿no?, entre el humor, porque hay humor, que por cierto es muy difícil de lograr, y por eso que hay una finalidad de esta película, por ejemplo, de esta historia, pero que aúna, ¿no?, el miedo a lo perverso, a lo que de perverso podemos tener todo en un momento determinado. Sí. Pero bueno, yo creo que
que debe gustar, porque cuando tú ves algo que está pasando ahí, pues ya la curiosidad ya está garantizada, ¿no? Claro. Sí, yo iba a comentar que también pasa a la hora de consumir, de qué va a pasar con películas, por ejemplo, que ahora lo estamos comentando. A mí me pasó con una película, El hombre invisible, que de hace un par de años, y lo pasé fatal viendo esa película porque no ves quién está haciendo la acción. Quieres saber también lo que va a pasar, por qué está pasando lo que pasa, por qué la protagonista está teniendo tan mala suerte, porque es que es una desgracia tras otra, pero te tiene tan sumamente enganchado. Yo lo pasé fatal, pero le di 5 estrellas. O sea, me encantó, me encantó. Lo pasé fatal, pero me encantó porque me tuvo enganchada todo el rato. No podía, que estaba no podía parar de ver. Lo pasé eso, fatal. Yo recuerdo pasarlo fatal. Yo digo, es una cosa que digo, lo estoy pasando fatal porque también cuando veo películas, que no es lo mismo cuando pasa con el libro creo que es diferente porque el sonido de las películas, la música que le ponen en las películas, a mí yo sé cuándo me van a dar el susto. Es que lo sé, estoy muy entrenada. Estoy muy entrenada con eso, he visto muchas películas, he visto muchas series, estoy entrenada. El sonido y todo te ayuda. No, claro. A ir preparando. Claro, por eso te digo, estoy muy entrenada en el sentido de que yo sé y digo, ahora me van a dar el susto, pum, y digo, estoy tan tranquila. Sí. Mientras que en el libro creo que es diferente. Pero que en el caso de la película del hombre invisible, como no veía, jugaron muy bien con eso y además no veías al personaje, a mí me explotó la cabeza. Dije, esto es magnífico. O sea, me sorprendió muchísimo porque ya como que tiramos mucho de los clásicos y tendemos a decir que los clásicos pues son los mejores, ya sea Frankenstein, Drácula también, que Drácula yo lo estudié en su día para la universidad y también tiene un subcontexto homoerótico que yo flipando cuando me lo estaban explicando, porque claro, tú dices, un vampiro, ¿qué tiene esto que ver con la homosexualidad? O sea, Y el una género locura. epistolar también. Sí, una locura que digo, ¿qué tendrá que ver? Y cuando habéis comentado lo de lo guay que es poder hablar con un autor, yo lo pienso y digo, lo igual que estaría hablar con autores de clásicos que tú dices, explícame si esto fue que a ti te dio la gana escribir esto así o que de verdad tenía este significado que nosotros le estamos dando, porque es que somos nosotros dándole vueltas a la cabeza o eres tú que quisiste darle ese significado, porque yo con algunas O las dos historias... correctas, ¿no? O las dos correctas. No, sí, Porque totalmente. tú puedes tener el significado que tú quieras escribir, pero no se nos olvida que estamos escribiendo para una audiencia y que cada audiencia va a filtrar lo que le gusta, lo que no le gusta en base a su historia, en base a sus cosas. Entonces yo muchas veces, a mí me gusta saber cuál es el trasfondo del escritor que quiere traer, sí, por curiosidad, pero después con la impresión que me quedo es con la mía. Porque realmente, te digo, a lo mejor tiene ese trasfondo, puede haber 20.000 investigaciones y me encantan. Y además, te digo, me genera mucha curiosidad, digo, ostras, ¿de dónde ha salido esto? ¿Dónde puede...? Pero si a mí Drácula, lo que me genera, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que leí Drácula, lo leí con 16, 18 años, y yo reconozco que me generó muchísimo enfado, porque decía, digo, hostia, estás diciendo, Mina es tan fuerte como un hombre. ¿Cómo que Mina es tan fuerte como un hombre? Yo me cago. Entonces yo llevaba la perspectiva del siglo XIX, es totalmente diferente a la que tenemos ahora. Entonces si a mí me hablan de Drácula, yo recuerdo sentir enfado. Yo no pienso en otro tipo de relaciones, yo no pienso en el contexto que había. Entonces, quieras que no, ya te digo, aunque me parece importantísimo, porque hay veces que hay cosas que efectivamente, por ejemplo, el dato cultural famoso de la mantita, a mí me hizo enganchar muchas piezas. Pero si a mí él me dice, no, yo lo que quiero transmitir es la impotencia por tal cosa, me da igual lo que tú quieras transmitir. A mí esto me ha dado un miedo que me muero. Eso es como, tú estás describiendo un personaje rubio, yo lo veo moreno. O sea, me da igual que tú me digas que es rubio, yo lo voy a ver con pelo castaño. ¿No? O simplemente... ¿Y cuántas de nosotros no hemos leído y después de leer Tadastan y dices tú, no, ese no es el personaje principal, ¿no? Esto no. De todas maneras, yo creo que esa es la esencia de un club de lectura y por lo que se saca luego tanto partido, porque al final esas interpretaciones tuyas propias, pero que pones en común con otras personas que además acaban de leer casi en el mismo contexto tu libro, aunque luego las circunstancias personales de cada uno influyan,
creo que ahí esa es la esencia por la que se tienen que mantener los clubes de lectura. Que comentaban hace unas semanas en la radio que aunque había muchos lectores, los clubes de lectura, tertulias literarias y todo eso estaban cayendo bastante. Y yo creo que la literatura, aunque es una actividad individual de cada uno, tiene que ser social luego. Esa es la vertiente realmente que hay que mantener, la esencia de la literatura. Y entonces muchas veces pues estamos hablando, tú tienes esa interpretación, ella tiene esa, y a lo mejor en un club de lectura decimos, ostras, es que yo no he caído en eso, o yo no he interpretado de esa manera, o yo ese final no lo he entendido. Entonces ahí creo que sí que es verdad que los clásicos juegan con una desventaja, y mira que a mí me encantan los clásicos, o sea, mis libros favoritos son clásicos, y Frankenstein es mi favorito, el retrato de Dorian Gray y todo eso, pero es verdad que cuando tú conoces a un autor, si tú quieres saber más o menos en qué circunstancias lo ha escrito, tienes entrevistas de él, podcast, radio, todo eso. Un clásico al final no solo tienes la interpretación ahora, es que tienes la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación del primero que lo leyó. Entonces, al final eso se va desvirtualizando, pero sí que creo que ayuda a evolucionar el clásico, que al final sea adaptable a las circunstancias de hoy en día. Realmente, por cierto, te has saltado lo del libro favorito, me acabo de dar cuenta que habéis hecho trampa. No, es que ¿sabes qué pasa? Que estoy, vamos, de pocas lecturas de este año, pero Bueno, te lo mantengo No. el año pasado y tú. no, pues, uno que iba a comentar que es nuestra lectura actual, que me está sorprendiendo mucho porque es bastante diferente a lo que estoy acostumbrada a ver en todos los contextos, que es el de Monstruos Ibéricos, de Javier Prado, porque es un libro que va de monstruos de aquí, de España, y que es un bestiario que te cuenta de la historia de diferentes monstruos. Y a mí, yo anoche lo estaba leyendo, me estaba volando a la cabeza porque algunos monstruos, pues las descripciones que te hacían o de cómo se habían creado, me parecían pues súper curiosos. Y también relacionándolo con lo que dijiste también tú, Susana, al principio, de el reinventarnos. En una de las páginas, al principio contaban que las historias de algunos monstruos los actualizaban, es decir, cogían un monstruo del siglo X y decían, pues vamos a modernizarlo a la época en la que estamos, en el contexto en el que estamos, porque tenemos que hacer que el niño haga caso, pero no vamos a asustarlo, a lo mejor no nos interesa ahora con un vampiro, con un lobo, queremos que sea pues un fontanero. Y lo vamos a asuntar. Cosas así de absurdas que digo, me llamaron la atención de decir que sea pues un trabajador de fábrica. Y digo, ¿pero por qué? Y digo, por el contexto en el que se estaban moviendo, de vale, pues que ahora la Revolución industrial. Sí, revolución industrial. Y me fascinó porque digo, que van actualizando. Esto es una actualización de los monstruos. El mismo monstruo, pero en diferentes versiones. Y en distintos lugares. El hombre del saco, que es americano, por llamarlo, no sé si lo sabéis, pero hay dos leyendas aquí en España vinculadas con una serie de asesinatos reales aquí en España, y la más conocida del hombre del saco es de Murcia. El hombre del saco era murciano. O sea, que poco se habla de eso. ¿Qué pasa? Pues que al final la historia va adaptándose. Al final estamos hablando antes de los juglares, pero gracias a las comunicaciones y a los viajes y todo, podían permitir que al final pues se iba derivando de un lado para otro. Yo no sé si lo sabéis, pero hay dos tipos de terror, y el terror europeo, el que gusta más a los europeos, es el de fantasmas, bosques, cosas relacionadas con la religión, porque cuando hace el boom el terror, aquí estaba la Inquisición. Las brujas, todo eso funciona muy bien, pero el terror de monstruos funciona mucho mejor en países, por ejemplo, anglosajones, y Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen unos bosques inmensos, esas cañones, era una tierra desconocida, y entonces funcionaba muy bien. Y eso es interesante porque es verdad. O sea, si pensáis al final, Becker, a mí no me va a sacar nadie de mis 13 de que Becker escribía terror. Porque El Monte de las Ánimas, Maese Rodrigo. Hombre, y teniendo en cuenta... Perdón, Maese Pérez de los Realistas. Hombre, que las leyendas son, a mi opinión, las leyendas la mayoría son de terror. Claro. Hombre, O sea, estamos hablando de un piano que toca solo. Sí. Un órgano, perdón. Que toca solo, eso es terror. Totalmente. ¿no? Y las vistas también muchas Sí, sí. veces, ¿no? Las leyendas que hay de que se sentaban, veía pasar, ¿no? Los carros hacia el cementerio, tal, con la procesión de las personas detrás, ¿no? Velando al... Y las supersticiones que tenemos aquí. La verdad es que sí. Eso. Tu lectura de terror, un libro de terror que te haya gustado mucho. Uno en concreto.
Es que yo voy a decir que siempre digo en los principios, cuando nos presentamos en las clases, voy a decir, aparte de que el romance pues, tiene también su parte de terror, yo leyéndolo, pues yo no lo notaba porque siempre iba a subidones y bajaba, subidones y bajaba. Al otro lado de Mike Lightwood. Por lo menos a mí es el libro que en el final también me hizo llorar un montón, ¿sabes? Yo tirado en la cama así, llorando, sacándome lágrimas. O sea, que empatizas mucho con ese libro también. Sí, yo que también soy llorica, así que como me encuentro un final que sea lo más mínimo triste, yo ya me pongo a llorar. Pues Y yo... como que empatizo con el personaje muchas veces. Pues eso está bien, eso Sí, es sí. bueno. Yo no voy a decir de este año porque ya habéis mencionado muchas lecturas del club, entonces voy a irme al año anterior. Me he quedado la última para hacer la trampa. Gótico de Silvia Moreno Plaza, si conocéis, es una autora mexicana y nos habla del tema de terror gótico, o sea, Casa Encantada y todo eso, pero desde México y te acerca mucho a la cultura mexicana, que es un libro que no es tan conocido como debería y yo lo disfruté enormemente. Es que es la reinvención total de la literatura de terror gótica. Y aparte tiene, por un lado, eso de la cultura, un personaje muy Rebeca, para que me entendáis, un personaje femenino de ese estilo, pero es que aparte introduce una cosa que a mí me gusta mucho hablar en las ponencias y ya me estáis viendo por dónde voy, y es que se puso de moda hace un año un tipo de terror que yo no sabía que existía, pero os lo digo, el terror fúngico. El terror fúngico es el terror de hongos. Sectas, Eso es porque no leí. claro, que se corrompen las casas y todo eso. Y se había puesto de moda el terror fúngico. O sea, para que lo veáis. O sea, es la primera vez que vais a oír, pero después de esto no vais a dejar de oírlo en ningún lado. Escucha, Pues, ¿qué aquí pasa? voy, perdona, pero yo te digo, Lovecraft saca muchas cosas de ese tiro. Pero tiene sentido, tiene totalmente sentido porque al final en la sociedad actual una de las cosas que además estamos muy obsesionados con el tema de la limpieza y eso de que algo se esté pudriendo y ese olor que no sabes de dónde viene y todo eso, ya en el papel pintado amarillo, el papel pintado amarillo se llama el clásico, que no es de terror, la protagonista se obsesiona con la pared y algo pasa en esa pared que se está pudriendo. Eso nos llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, no paro de ver la mancha esa que hay ahí y estoy un poco rayada. Pero, ¿cuántas veces hemos visto gente que tiene una mancha en la pared y ha visto una cara, ha visto un no sé qué? Hombre, Es que también creo que pasa, perdón. no, nada. Es que estamos como muy acostumbrados a que el terror nos venga solo por la visión o por aquello que podemos ver o no podemos ver. Pero el oído, el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. O sea, si hay algo que huele mal, automáticamente lo descartamos y no sabemos, me da absolutamente igual que es que sea un queso viejo que es que tiene que oler mal. Por cierto, todos habéis mirado donde señalaba, pero que yo no estaba hablando de ninguna mancha real. He dicho, esa mancha, pero he dicho así. Es que la hay. Bueno, pero ha sido la magia del momento. Entonces creo que también darle importancia a otros sentidos, otras formas de sentir el cuerpo, de que nos vengan sensaciones, es que en realidad se nos ha olvidado que tenemos más partes. Totalmente. ¿Sabes? Se nos olvida que hay veces que un roce en la piel te puede generar un escalofrío. Que yo, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto El Exorcista, la película, y darme absolutamente igual, porque digo, y ahora, no, el libro no. Yo escuché una versión en la radio del libro y yo estaba sola en mi casa escuchando a esa criatura decir barbaridades y en el nombre de Dios te lo pido, estaba diciendo, por Dios, vete ya. Pero por Dios, vete ya. Por Dios, vete ya, que estoy aquí al borde del infarto. Y es que era porque lo estaba escuchando. Es que ya te digo, se nos olvida muchas veces que a través de otras partes del cuerpo, de otros sentidos, puede llegar un terror importante, vamos. De hecho. Había una mano levantada, un momentito. Ay, ¿Veréis? sí. Nada. En correlación con lo que comentaba ella, lo de los sentidos, que sí que tiene mucha lógica, claro, si tenemos los sentidos, pero hay que llegar todo, la información también nos llega primero, evidentemente. Pero hablando de historias de terror, de novelas de terror, yo creo, no sé, porque tampoco es verdad que no he leído muchas novelas de terror, libros de terror, pero sí es verdad que cualquier fobia que el ser humano pueda tener es factible para hacer una historia. Totalmente. Porque cuando has mencionado de las manchas, te va a entrar las manchas, el miedo a los pájaros.
Totalmente, sí, sí, así es. La agorafobia, la ansiedad, en fin, cualquier tipo, miedo a los calcetines, hay gente que tiene miedo a ciertas enfermedades del pie. Yo creo, no sé si existe ese mercado, si lo hay, Sí, sí, sí. si hay ese tipo de novela que amplía tanto el espectro del miedo, tan amplio como es la fobia humana. Sí, sí, o sea, hay un libro para cada lector. Y hoy en día seguro, o sea, que seguro que hay uno de fobias de calcetines, seguro. Sí, tenemos uno, el de Grady Henry de la Casa Encantada. Ay, qué maravilla. Es Otra que maravilla. estabas hablando de eso y estaba diciendo, compra. Es que hay un libro donde el villano es un calcetín, pero se puede ser más ridículo, pues más miedo da. Tiene público, Sí, sí, Claro, sí. yo, concretamente yo. Una marioneta de calcetines. Una manera, digo, Sí, por sí, sí. favor, digo, que en tu cabeza dices, esto es totalmente ridículo. Digo, venga ya. No, Pero- venga ya no. Pero no me da el miedito que da el calcetín. Venga, yo digo, venga ya no, que yo estaba inquieta, ¿sabes? Entonces, Totalmente. Yo, antes con lo que habéis dicho de los sentidos, relacionando un poco con lo que ha dicho Ana y con lo que ha dicho también antes Marta, sí que es verdad que yo el género de terror, para mí va unido de la mano la literatura con el cine, que es otra de mis pasiones. Y con eso de que no se base solo en el sentido de la vista, que quizás es el que más tendemos a usar. Yo recuerdo que uno de los momentos que más miedo he pasado en mi vida, y yo siempre lo hablo en todos lados cuando hablamos de terror, es la película Al final de la escalera. Es un clásico, tú no estás viendo nada en ningún momento, solamente escuchas ruidos, una pelotita cayendo, un sonido dando golpes en la bañera y es que desde el metraje del segundo 1 hasta el final tú no estás viendo absolutamente nada. Y yo creo que me ha generado bastantes pesadillas y aún así las sigo viendo. O sea, es increíble, ¿no? Cómo nos llegan a atrapar eso, o como tú decías antes con El hombre invisible, ¿no? No estás viendo y te está creando esa ansiedad. Y antes que has dicho también El exorcista, sí que es verdad que muchas películas yo creo que tienden a abusar de la música, precisamente que tú decías antes, ¿no? Que se utiliza demasiado el sonido. Y eso va en detrimento muchas veces del miedo que te genera, porque como tú bien has dicho antes, te estás esperando el susto, ¿no? Todos vamos al cine o vemos una peli en casa y esa música empieza Tu a subir de imaginación tono tu y tú imaginación dices, es el peor "Ay, enemigo en ese no, sentido". totalmente. Imaginación es terrorífica. Claro, y tú ahí es como ahí viene el susto, que es como te tapas, a la misma vez intentas mirar a través de los dedos porque como que el morbo al final te puede, pero realmente yo recuerdo eso, El exorcista leyéndolo, yo recuerdo además tendría 15 años cuando lo leí y yo recuerdo en mi cama en casa de mi madre con la sábana que todos sabemos que nos protege por supuesto, que ahí ya no te pueden matar ni te puede pasar nada, pero tú con las sábanas hasta aquí, orinándome como si no hubiera un mañana, pero es que no era capaz de cruzar el pasillo para ir al baño. O sea, porque al final es eso, es la imaginación tan poderosa que nos crea el miedo mucho más que cuando lo vemos. Entonces yo creo que es eso, que cuando juega la imaginación que no, crece cuando nos mucho. ponemos a inventar, ¿sabes? Cosas sin forma. De hecho, creo recordar el tiburón, por ejemplo. Spielberg jugaba mucho con eso. Todos tenemos en la cabeza cómo es el tiburón, lo grande que es. ¿Vale? Realmente no sale. Sale 2 segundos, porque no tenían miedo. No tenían medios, perdón. Entonces digo, no tenemos medios, pues vamos a jugar con que la cabeza es muy mala. Y la música. Y realmente pero es que además es que todo el mundo ve tiburón y dice, no, pero eso es un tiburón enorme, que la mandíbula, que no sé cuánto. Señálame dónde está el... Y tú estás convencidísima. Yo estaba convencidísima, yo personalmente, de que había visto... Eso se llama efecto Mandela, ¿no? el de- Cuando sí, crees por el señor que... Mm. Sí, es que hay un... que crees que has visto Claro. algo, pero en realidad no que es en realidad imaginación. no, como por ejemplo lo de Elemental querido Watson, que todo el mundo dice que lo ha leído 25.000 veces, mentira, no se dice. Pero tenemos esa costumbre, el cerebro como que tiende a rellenar los huecos que nos vamos encontrando. Entonces, si a mí mis sentidos me están diciendo, ahí hay agua, eso se está moviendo, yo veo una sombra que parece un tiburón, esto parece no sé cuánto, en mi cabeza me dicen, chata, tiburón gordo. ¿Sabes? Digo, porque además la cabeza no va a esperar a que tengas todas las pruebas, porque la cabeza está hecha para salvarnos. Sí. Una de esas herramientas es el miedo. Entonces hace así, dice, es blanco,
Dice, ¿cuá? Pato. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si yo cojo pruebas de que ahí lo que hay es un tiburón... Ruido, que estoy me sola, por mí, fantasma, ¿no? Claro, sal corriendo, o sea, ni te lo plantees y en tu cabeza tú estás convencidísimo de que ahí hay un tiburón, pero del tamaño de la sala. Convencidísimo. Y es más, tú cuentas después la película y no veas el tiburón y lo verás cómo era y el dinero que se han gastado. Vamos a ver. ¿Sabes? Entonces, eso también muchas veces, para mí también el terror juega un poquito con eso, con cómo nosotros mismos decimos, bueno, realmente estamos... que esta realidad que estamos viendo, que estamos generando, que nos da tanto miedo, ¿es verdad? ¿O estamos inventando o estamos poniendo de nuestra cosecha? Porque además de nuestra cosecha ponemos, como decía ella, fobias de nuestra historia personal. O sea, yo he podido leer cosas de True Crime que he dicho, por favor, pero no me ha generado nada, pero yo veo una rata y, o sea, a mí no me vais a ver, ¿vale? Ya os lo digo. Entonces... Hay un dicho que dice, todo el mundo valiente hasta que la cucaracha vuela. Pues igual. Vale, pues igual. Bueno, chicos, yo me encantaría seguir hablando un montón, pero es que son las 10 menos 20. La gente querrá cenar. Muchísimas gracias, porque hacía mucho que no encontrábamos un público que se involucrara tanto y que participara, y eso siempre viene muy bien. Y nada, si alguna vez queréis tenernos por aquí, nos llamáis y aquí nos plantamos todos. Además, Enzo es de Villaverde, con lo cual puede montar él su propio club de lectura de terror. Lo dejo caer. Te están haciendo el lío. Sí, totalmente. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Gracias.